Guiones y guionistas, capítulo 85. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del efímero mundo de los guionistas y el eterno arte de los guiones. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema un poco desconocido para algunos guionistas, pero que se puede convertir en una fuente segura de inspiración para todos. Y cuando digo segura me refiero a utilizar historias súper contrastadas con que tengan ya una audiencia propia a nuestro beneficio. Me refiero a las obras de dominio público. Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a ver en qué consisten y cómo podemos aprovecharnos de ellas. Esta semana estamos empezando un nuevo ciclo de cursos en la plataforma Guiones y Guionistas. Hace unos días comenzábamos el curso de creación de webseries y hoy comenzamos el curso de creatividad online. La creatividad es un músculo que, podemos entrenarlo día a día, incluso, debemos entrenarlo día a día si somos guionistas, y en este curso vamos a ver 10 aplicaciones de Internet que nos ayudarán a generar y ordenar nuestras ideas. 10 aplicaciones que he seleccionado personalmente, no he hecho como un acto de curador, como se dice ahora, entre las miles que hay en la web, pues he seleccionado 10 y os las voy a contar. Y en las clases os voy a decir cómo se utilizan. Hoy vamos a comenzar con StoryTold, que es una aplicación, la verdad, que muy curiosa. Que, por un lado, como ejemplo, para que veáis, tiene un generador de ideas, un generador de conflictos, que aleatoriamente os va generando ideas para vuestro uso en vuestras historias. Y para los que todavía os estéis pensando si apuntaros o no, recordaros que ya son 6 los cursos de los que podéis disfrutar por tan solo $10 al mes. Es todo lo que necesitáis para perfeccionar vuestros guiones y terminarlos de una vez por todas. O sea, es como, mira, tengo una idea, tengo un guión, me falta algo para lanzarte, pues venga, aprovecha, apúntate, hazte tu curso de guión de cortometraje, tu curso de webserie, si es una idea de webserie, utiliza luego el de personajes y el de estructuras para poder profundizar y hacerlo más complejos, el de escritura de programas para ver con qué programa escribirlo, el de creatividad para potenciarlo. Es todo como una especie de ecosistema que está hecho solo para que tú escribas. Con lo cual, pasa la acción, apúntate al curso y a escribir. Esta semana también estamos muy de enhorabuena porque estamos ya a punto de cumplir los 100.000 escuchas del podcast. Estamos, lo he mirado hace un ratito, 99.500 o así, con lo cual ya la semana que viene llegaremos a los 100.000. Para festejarlo, recuerdo que voy a hacer un sorteo en el que voy a regalar 10 planners. 5 planners de guión y 5 planners de personaje. El sorteo será el miércoles 28. No lo he dicho todavía, pero ya lo dije, que para que estar apuntado en el sorteo solamente hay que apuntarse al boletín que hay en davidestebancubero.com, que es el boletín de noticias donde voy anunciando las novedades y todo lo que hago en la página con antelación, pues lo voy avisando ahí. Hay que apuntarse, los que ya estáis suscritos directamente entréis al sorteo. Y el miércoles 28, pues pondré todos vuestros datos en una página web de random de estas y saldrán los números al azar y os informaré de quién son los ganadores y os enviaré los planners. Y ahora sí vamos al tema de hoy del dominio público. Normalmente cuando los guionistas pensamos en escribir un guión, solemos trabajar con ideas originales. Pensamos en ideas que nos estimulen o que intuyamos puedan ser buenas historias, que después interesen y emocionen a los demás. Como que nos encanta lanzarnos a escribir sobre una idea y descubrir la historia en el trayecto. Y la verdad es que es un proceso de creación apasionante, pero que tiene un problema, que es que empieza siempre desde cero. Pues no tenemos certeza si la historia que estamos contando gustará o no a la audiencia. Y a partir de ahí, basamos toda la búsqueda de información y venta posterior de la película en la propia historia y la ejecución, ¿no? Como hemos realizado la película, el corto, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que si no disponemos de actores famosos o grandes presupuestos para la promoción, es difícil llegar a grandes audiencias. Por eso, muchos escritores y productores de cine alternativo se enfocan en géneros como el terror, donde a la audiencia no le importa tanto quién son los protagonistas o su presupuesto. Pero existe un método que te ayuda a no empezar de cero, que consiste en adaptar una historia precedente que tenga ya una audiencia creada y cuyo éxito haya sido comprobado, haya sido testado. Este método, la verdad es que es el preferido por la industria de Hollywood, que obtiene en las adaptaciones, en los remakes, en los reboots, la mayor fuente de sus historias.
Y es algo muy normal, porque es una industria conservadora que prefiere jugar sobre seguro. Son muchísimos millones los que se juegan y claro, si ellos ya saben que si un determinado libro o superhéroe tiene unos seguidores, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué inventarnos algo de cero si puedo aprovechar eso, ¿no? Eso es el razonamiento de una industria tan, bueno, de la mayor industria del entretenimiento que es Hollywood. Claro, dentro de los departamentos de desarrollo de las grandes productoras, los grandes canales de televisión, están muy atentos a los nuevos bestsellers, ¿no? Y las obras que hayan tenido éxito en otros medios, como teatro, como la novela, o en cómic, o en un videojuego. Y es normal que después de un gran éxito editorial se vendan los derechos de adaptación por cifras millonarias. Es una forma de, además de comprar una historia contrastada, o sea que ya saben que les gusta, comprar también la audiencia que sigue a dicha historia. Pero claro, nosotros los guionistas de a pie no tenemos el suficiente apoyo económico para comprar los derechos de un bestseller. ¿Qué podemos hacer entonces para adaptar una obra contrastada con su propia audiencia? ¿Cómo podemos acceder a una novela que tenga millones de seguidores en el mundo entero si no tenemos dinero para comprar los derechos? Bueno, pues la respuesta es sencilla, recurriendo a una obra de dominio público. Muy bien, David, ¿y qué son las obras de dominio público? Pues las obras de dominio público son materiales cuyos derechos han caducado u obras que nunca los han tenido por ser huérfanas o porque su autor no quiso ejercer su derecho. Y al no tener los derechos son obras que puedes adaptar sin necesidad de pagar por ello o de pedir permiso. Según el convenio de Berna, que han firmado la mayoría de los países, todas las obras intelectuales quedan bajo el dominio de los derechos de autor. Las obras sujetas al derecho de autor pasan al dominio público a los 50 años de la muerte del autor. Y el plazo para el ingreso de las obras en dominio público se calcula a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. Esto es importante, no cuando se haya publicado la obra, sino cuando haya muerto el autor, bueno, pues a partir del día 1 ya empiezan a contar los años, ¿no? A partir del 1 de enero del año siguiente. Por eso el 1 de enero se celebra el Día del Dominio Público. Bueno, yo esto de hecho sobre derecho de autor ya hice un podcast, el podcast Cómo registrar una obra, os pongo el link por si acaso queréis verlo. He dicho 50 años, pero el convenio de Berna también reconoce el derecho de los países firmantes a ampliar el plazo de la protección. Por eso, muchos países establecen plazos superiores que llegan a 75, 80 o 100 años después de la muerte del autor. Recuerdo, la muerte del autor, no la publicación de la obra. Si hablamos países de habla hispana, ¿no? Que sois un poco los que me escucháis, la mayoría lo han establecido en 70 años. Hablo de países como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Nicaragua, Paraguay y Perú. Otros establecen 50 años, como República Dominicana, El Salvador, Panamá y Uruguay, 60 como Venezuela, 75 como Guatemala y Honduras, 80 como Colombia e incluso 100 años si nos referimos a México. La gran ventaja de adaptar una obra clásica de la literatura es que ya tiene una audiencia existente y agradecida. El material original de esta obra se convierte un poco en la estrella del espectáculo, ¿no? En lo que vamos a vender nosotros en nuestro guión, en nuestra adaptación, en nuestra obra. Y claro, tu talento como guionista es lo que hará que el proyecto se destaque o no. O sea, ya no es, bueno, vale, sí, estoy haciendo una adaptación del Quijote, pero bueno, ya se han hecho millones. ¿Por qué la tuya va a ser especial? Bueno, ahí obviamente ahí entras tú, ¿no? No solamente, o sea, el adaptar una obra preexistente te ayuda, pero eso no va a ser lo que luego te lo haga un éxito o no. Va a ser un empujón porque no partes de cero, pero bueno, luego obviamente tú tienes que escribir ese guión y tiene que tener un sentido de la actualización, tiene que ser interesante y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Es normal que pienses que, claro, adaptar una obra clásica puede ser algo como muy costoso al tener que recrear la época, ¿no? Vale, sí, voy a adaptar tal el Quijote, pero claro, tengo que hacerlo todo con eso. Pero es que también puedes adaptar los personajes de la literatura clásica al mundo moderno, lo que se conoce normalmente como un reboot. Del mismo modo que West Side Story es el reboot de Romeo y Julieta, tu película puede adaptar cualquiera de los clásicos si encuentras cómo actualizar la historia a la vida moderna. Esa es la clave de la adaptación. Tú tienes que ver en esa historia qué es lo que hay universal, qué es lo que hay de actualidad dentro de esa historia para traerlo al presente. Y una vez traído al presente, sí, lo puedes hacer en la actualidad, en el país donde vives, con la gente con la que vives, o lo puedes llevar al futuro y hacerlo en el futuro. O sea, puedes hacer lo que quieras con ello, manteniendo eso en el podcast que hice de adaptación. Voy a poner también el link
para que lo veáis, porque bueno, ahí se veía un poquito la diferencia entre la adaptación, la inspiración, la recreación, o sea, dependiendo de te acerques o alejes más al original, bueno, pues se conoce de una forma o de otra. Pero bueno, si nosotros estamos hablando de obras de dominio público, el cómo vamos a hacerlo va a depender de nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente porque no tenemos que pagar derechos a nadie, no tenemos que pedir a nadie, no nos hace falta dinero para comprarlo, o sea, nosotros en nuestra casita decimos, venga, voy a hacer una adaptación del Quijote a la actualidad hoy aquí a Montevideo, por ejemplo. Y bueno, pues me invento ya los dos personajes, en lugar de los libros de caballería, pues a lo mejor está loco de ver películas de terror y va buscando terror, yo qué sé, lo que se te ocurra, porque ahí es donde tú vas a encontrarle tu punto como guionista y qué es lo que a ti te interesa y qué es lo que tú le vas a ver interés a todo esto. Pero claro, luego cuando tú vayas a venderlo vas a decir, mira, es la historia del Quijote de Montevideo, pero con películas de terror. Alguien ha visto tantas películas de terror en la vida que cree que hay fantasmas y monstruos en la realidad, ¿no? Y va luchando contra los fantasmas y los monstruos. Os he dicho lo primero que me ha venido a la cabeza, pero bueno, o sea, a partir de ahí, obviamente, cada uno pensad en las obras que queráis y en las adaptaciones que queráis. Pero como para que veáis un ejemplo de una idea que se ha ocurrido ahora instantáneamente, utilizando una obra ya existente que encima es gratis, puedes realmente escribir una obra nueva, ¿no? Y actual. Y ahora os voy a dar un par de consejos para buscar buenas obras de dominio público. El primero de ellos es buscar autores de dominio público. Hace unos años, Guy Ritchie o Steven Moffat, que es el escritor de la serie de Sherlock, y varias personas de CBS, escribieron y estrenaron nuevas adaptaciones de Sherlock Holmes a nuestras pantallas. Unos en películas, otros en series. Y yo me pregunto, ¿eso qué es? ¿Casualidad? O más bien que Conan Doyle, fallecido en 1930, se convirtió en dominio público. La verdad es que no hay nada como que se caduquen los derechos de su obra para que un autor se ponga de moda. Porque esa es una de las estrategias que tenemos que tener los guionistas. Estar atento a los autores que pasan a dominio público en un año determinado. O sea, si tú decides probar a adaptar una obra de dominio público, debes estar atento a qué autores han muerto hace pues 75, 70, 75, 80 años, ¿no? Un poco según la legislación del país donde queramos explotarlos. Y después ver cuál de esas obras nos interesa para actualizarla. Y también puedes actualizar con previsión, ¿no? Ver, bueno, qué autores serán de dominio público dentro de 2, 3 años. Claro, tampoco hace falta que digas, justo, el del año pasado es, porque bueno, todos sabemos que se requiere un tiempo en sacar una obra audiovisual adelante, con lo cual también puedes jugar un poco con eso. Porque aunque no tenga los derechos de una novela, si su autor va a ser de dominio público dentro de poco, pues puede jugar eso con las negociaciones, con si quieres comprar los derechos, o puedes esperar a que cuando se termine la producción ya lo sea, ¿no? Una película pues puede tardarse en producir 2 años, 4 años, 5 años, depende un poco del país donde estés y de su industria. Bueno, pues tú ya sabes que dentro de 2 años se va a quedar libre esa obra, ya puedes empezar a escribir el guión, porque entre el que lo escribes, consigues la financiación, lo haces y lo estrenas, pues ya será libre. Y os voy a dar un ejemplo. Según la legislación española, tiene que pasar 80 años desde que muere el autor para que su obra pase a dominio público si es anterior a 1987, que es cuando es la ley, o 70 años si es posterior. Esto implica que los autores que murieron en el año 1937 ya son de dominio público. ¿Y cómo saber de qué autores tratamos? Pues en la Biblioteca Nacional tiene una página donde te informan de los autores que quedan libres cada año. Os voy a poner el enlace para que lo podáis buscar vosotros mismos. En la página de la Biblioteca Nacional tienen un PDF con los autores fallecidos entre el año 1900 y 1936 y otro PDF que van actualizando año tras año con los que se quedan libres este año. Y lo bueno que tiene la Biblioteca Nacional, la página web de la Biblioteca Nacional, o sea que lo podéis ver cualquiera, estéis donde estéis, en el lugar del mundo que estéis, desde un pueblecito de Guatemala hasta, bueno, donde queráis, obviamente con tal de tener internet, que por eso me estáis escuchando, porque tenéis internet, si no lo escucharíais. Bueno, el caso es que no solo te informan de los autores cuyas obras ya son de dominio público, sino que también tienen la referencia de las obras que ya están digitalizadas dentro de la propia Biblioteca Nacional y, esto es lo mejor, puedes acceder a ellas por internet. Por ejemplo, el dramaturgo y poeta Federico García Lorca murió, es un eufemismo, fue asesinado vilmente, para ser más exactos, en el año 1936. Desde el año pasado sus obras ya son de dominio público. Bueno, pues si vamos al PDF de la Biblioteca Nacional, ahí encontramos su nombre, muy bien, comprobamos que ya es de dominio público y nos informan si sus obras están digitalizadas
y directamente nos da acceso a la obra. ¿Por qué? Pues porque han digitalizado sus obras, han escaneado página a página y las tienen ahí para libre acceso. Y entonces, claro, yo puedo, primero, bueno, comprobar que la obra es de dominio público y después leer la obra y pensar en su adaptación sin haber invertido ni un solo euro, dólar, peso o el dinero que tengáis en vuestra casa. Y sin movernos del sofá de mi casa. ¿Y os parece o no os parece una buena materia prima una obra de Lorca para escribir un guión? Intentar hacer una adaptación de Yerba o de La casa de Bernarda Alba. Pues simplemente, desde sentadito en mi casa, he mirado con la computadora, me he dado cuenta que es de dominio público, tengo la obra ahí, no tengo ni que comprarla ni que buscarla, la tengo ahí gratis. Para mí me puedo bajar el PDF y ya directamente me pongo a pensar en cómo adaptarla. Cómo adaptarla y sin pedir permiso a nadie y sin pagar a nadie. Claro, hay que comprobar bien antes de hacer una adaptación, porque como decía antes, la ley de derechos de autor no es universal y que cada país tiene sus características. Por lo tanto, es muy posible que un libro esté fuera de los derechos de autor en un país, pero con derechos de autor en otro. Y bueno, ahí a lo mejor luego podéis tener problemas con los sucesores y los dueños del patrimonio intelectual del autor, ¿no? Os pongo también un enlace para ver las leyes de Estados Unidos sobre el dominio público por si os interesa, bueno, pues comercializar una obra allí. Y el segundo consejo que os doy es buscar primero obras exitosas y después comprobar si están en dominio público. Si antes veíamos un camino para encontrar las obras que adaptar, que era buscar qué autores están en dominio público y ver qué obras nos gustan, ahora os voy a proponer el camino inverso. Buscar primero las obras exitosas con audiencia y después comprobar si están en dominio público o no. Porque claro, un poco el objetivo de este podcast también es como abrir otra puerta más, que es no voy a escribir solamente un guión de algo que se me ha ocurrido, sino voy a buscar primero una obra con audiencia, con éxito, que encima sea gratis y a partir de ahí pensar cómo puedo adaptarla y llevarla a la actualidad, por ejemplo. Y el truco que os voy a dar va a ser ir a la sección de libros más vendidos de Amazon y comprobar si hay obras en dominio público. Si vamos a la sección de ciencia ficción, por ejemplo, y fantasía, encontramos que entre las 50 obras con más éxito, ¿no? Con más vendidos de Amazon, obviamente están todos los de Harry Potter y muchísimas obras actuales, pero bueno, encontramos de repente el Quijote de la Mancha, de Cervantes. Casualidad, ¿no? Bueno, no deja de ser un libro de fantasía. Y también encontramos a Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Obviamente son dos libros de dominio público que se han adaptado muchas veces y que también podéis actualizar obviamente sin pedir permiso a nadie. Pero sigo buscando y de repente encuentro los cuentos de terror de Lovecraft. Y digo, mira, Lovecraft, ¿será dominio público o no? Bueno, pues me voy a la Wikipedia y compruebo que Lovecraft murió en 1937. O sea que han pasado ya 80 años. Con lo cual, por ejemplo, en España y en la mayoría de los países que os he dicho, yo creo que, por hablando de países latinoamericanos, recuerdo que México eran 100 años, pero si no, la mayoría ya podríais utilizarlo, adaptarlo y porque ya es de dominio público en la mayoría parte del mundo, ¿no? En Estados Unidos también. Entonces, ¿por qué no me puedo plantear adaptar uno de los cuentos de Lovecraft en un cortometraje? En lugar de decir, voy a pensar una historia desde cero, digo, venga, va, voy a usarlo, el cuento de Lovecraft, no tengo que pagar a nadie por ello, no tengo que pedir permiso a ello y luego yo lo adapto libremente como buenamente quiera y como a mí me guste, ¿no? Y ahí ya le tengo que dar mi acción, ¿no? Y sé que si lo publicito como una adaptación de un libro de Lovecraft, pues va a tener una audiencia porque ya he visto en los libros más vendidos de Amazon que Lovecraft sigue teniendo una audiencia aunque haya muerto hace 80 años. Y os he puesto un ejemplo mirando la sección de fantasía y ciencia ficción, pero si mirase en las demás secciones, me empezaría a plantear la obra de Scott Fitzgerald, de Jack London, de Dickens, de Mark Twain, de Tolstoy, de Bram Stoker, de Oscar Wilde, de Edgar Allan Poe, yo qué sé. O sea, estoy hablando de obras maravillosas que han seducido a millones de lectores. Y bueno, de lectores y no solo lectores, de espectadores, porque todas han tenido muchas adaptaciones al cine, al teatro y a todo, ¿no? Y a lo largo de la historia. Y que todavía pueden ser reescritas, pueden ser adaptadas, pueden ser modernizadas de una forma gratuita. Y esto es lo bonito de las obras de dominio público, que nos da a todos una oportunidad para reescribir y adaptar la buena literatura, independientemente de nuestro saldo bancario o de nuestro estado en la industria. Da igual que seamos escritores conocidos o no, o que estemos en Hollywood o que estemos en un pueblecito de México. O sea, cualquiera puede tomar Drácula y hacer una adaptación moderna o futurista si nos apetece, ¿no? Del clásico de Bram Stoker. Y con esto no os digo que os lancéis todos a adaptar obras de dominio público,
pero sí que os planteéis si hay alguna obra que os apasione y que os gustaría actualizar. Muchas veces partir de un clásico puede ser un punto de partida mucho mejor que hacerlo de una idea original. ¿Por qué? Porque, bueno, os he puesto muchos ejemplos, pero todos hemos leído novelas o historias que nos han fascinado y que nos han hecho volar, ¿no? En nuestra cabeza. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizarlas como material para contar nosotros nuestras propias historias? Bueno, y con esta proclama terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto en qué consiste el dominio público, cuáles son sus ventajas y cómo aprovecharnos de ellas. Y si os ha gustado, bueno, pues como siempre, pediros que, bueno, que valoréis con un me gusta o con algún comentario, o si hacéis una, por ejemplo, una reseña en iTunes, sería genial. Ya sé que son solamente 2 minutos, pero pensad que a mí realmente me va a venir muy bien, y no solamente a mí, sino a toda la gente que a lo mejor está pensando ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde busco yo una idea y no se le ocurre nada? Bueno, pues a lo mejor esa gente, si conoce este podcast y escucha este podcast de dominio público, dice, es verdad, a mí me fascinó Drácula toda la vida, ¿por qué no hago un Drácula ahora aquí en mi pueblo aquí de Nicaragua, voy a hacer un Drácula moderno y voy a adaptar y se hace una obra fascinante a partir de ahí? Y todo es gracias a que escuchó este podcast, que lo escuchó gracias a que tú le dedicaste 2 minutos a poner una reseña en iTunes, y eso hizo que llegase a más gente. Después de esto, simplemente recordaros que estaremos los martes y jueves aquí juntos con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Muchas gracias y hasta pronto.